Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 47º episodio del desarrollo de una página web, o mejor dicho, del curso web de desarrollo en PHP. Usaremos también HTML5, Bootstrap, CSS3, MySQL y MariaDB, aunque también es posible que todo eso ya lo sepáis, ya que como os he dicho, este es el episodio 47 y bueno, ya sabéis de qué va. En este episodio vamos a tomarnos la molestia de terminar en parte el gestor de entradas, lo que significa que vamos a escribir una consulta medianamente complicada con la cual recuperaremos a la vez entradas y número de comentarios por entrada, lo cual no se puede hacer si no combinamos varias tablas. Concretamente dos tablas, pero ahora veréis. Bien. Así que vamos a entrar a nuestro blog, por supuesto. Pero antes de empezar a escribir código, os voy a enseñar una forma relativamente sencilla de probar consultas. Porque normalmente la escribiríais en el repositorio y luego probaríais a ver si va y demás, pero normalmente, como os digo, hay una forma más rápida. Entramos en phpMyAdmin, entramos en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Y veréis que por aquí existe una opción llamada generar una consulta, ¿de acuerdo? Y con esto podemos, digamos, escribir una consulta y probarla a ver qué pasa, a ver si va, a ver qué devuelve. Y una vez que esté hecho eso, que sepamos que funciona, podemos copiarla y desarrollar. Esto nos da un par de ventajas. En primer lugar, nos permite probar de forma rápida la consulta hasta eliminar los errores, ya que, como os digo, podemos probarlo una y otra vez sin tener que esperar. Mientras que, si lo hacemos escribiendo en PHP, tendremos el problema de que tendremos que poner algunas cuantas sentencias extras solo para leer lo que hemos recuperado. También, la otra ventaja, que en mi opinión es mucho más importante que hacerlo rápido o hacerlo despacio, es que podremos separar los errores. Una vez que hayamos hecho esto y sepamos que la consulta funciona, podremos utilizarlo en nuestro código y a partir de ahí, si vemos algún error, sabremos que ya no es la consulta. Puede que sea PDO, puede que sea un error de sintaxis de PHP, puede que sea que no hayamos encendido el servidor, cualquier cosa, pero sabremos que al menos la consulta está bien. Así que, como os digo, vamos a intentar recuperar las entradas, pero a su vez queremos saber cuántos comentarios hay en una entrada. Si vamos a la tabla de entrada, veréis que realmente no existe ningún campo en el que podamos saber los comentarios. Para ello tendríamos que ir a comentarios, a la tabla, y contar de cada entrada ID cuántas veces se repite la misma. Es un poco complejo. Así que vamos a generar la consulta para que veáis. Como os digo, vamos a escribir select y vamos a usar a.id, a.autor, a.url, a.título, a.texto, a.fecha, a.activa. Estas son todas las propiedades de la entrada, de la tabla de entrada. Y además vamos a añadir un count y vamos a contar b.id, ¿de acuerdo? As, le ponemos un alias, usamos comillas y el alias, por ejemplo, podría ser cantidad de comentarios, ¿de acuerdo? Voy a saltar de línea para que sea más legible. From. Recordad que a MySQL, MariaDB, lo que estéis usando, no le importan los saltos de línea, ni los espacios, ni las tabulaciones. Lo lee todo como un continuo, pero a nosotros nos ayuda. Así que vamos a leer desde entradas a. Eso significa que ahora MySQL o MariaDB, lo que estéis usando, identificará esta a.id, a.autor, lo que sea, como la tabla de entradas. Le hemos dado un alias y ahora from entradas a pesado. No sé por qué. Vale. Entradas a. Y usamos la sentencia siguiente, left join. Esto combinará con otra tabla solo las cosas que coincidan. Os explico. Left join y escribimos comentarios B.
Así que cada vez que veamos una A se referirá a entradas y cada vez que veamos una B, como por ejemplo b.id, se referirá a los comentarios, ¿de acuerdo? Para que esto funcione, tiene que haber alguna condición, en este caso on, que es, básicamente vamos a decirle a la base de datos dónde debe combinar la información de las dos tablas. Y la combinación será donde a.id sea igual a b.entrada.id, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? En los, perdón, en los comentarios, cada comentario tiene una columna llamada entrada ID. Así que, por ejemplo, un comentario puede tener en entrada ID el número 48. Eso significa que ese comentario pertenece a la entrada 48. Gracias a esta comparación, podemos combinar ambas tablas y recuperar solo los comentarios que pertenezcan a la entrada en cuestión. Además, vamos a tener que añadir una condición, where a.autor.id es igual a... Aquí tendríamos que insertar la ID de usuario, que estará guardada en la sesión, pero por ahora podemos usar cualquiera, por ejemplo, podemos usar la 0. Y para que esto funcione, porque nos van a salir entradas repetidas, porque claro, puede haber varias entradas o varios comentarios que cumplan el requisito y estén repetidas. Así que vamos a hacer un group by a.id. Esto hará que todas las entradas repetidas que tengan el mismo ID se ignoren y solo se tome en cuenta una. Por ejemplo, si salen... no es que sea posible realmente en este caso. Bueno, sí que es posible porque puede haber muchos comentarios que se refieren a la misma entrada. Así que pueden salir resultados con entradas repetidas. Puede salir varias veces, por ejemplo, la entrada 28. Gracias a esta regla, todas las entradas 28 se combinarán en una sola y sus características se tomarán en global. Así que no habrá información repetida. Bien, estaría agrupado y aún podemos añadir order by y ordenaríamos toda la sentencia, en este caso por a.fecha. Lo ordenaríamos por la fecha de la entrada y ponemos la palabra clave desk, lo que hará que se ordene de forma descendiente. Bien, si estáis probando a escribir, ahora no sabéis si esto va o no va, así que la mejor idea es copiarlo y luego le dais a ejecutar. Como veis, había algún error que en este caso nos indica que no existe la columna autor. Vale, en este caso no hay problema porque no se ha ido y me he equivocado porque no es autor, es autor barra baja ID, ¿de acuerdo? Vamos a probar de nuevo, voy a volver a copiarlo por si acaso. Bien, como veis, la consulta ha sido correcta, pero no hemos obtenido nada simplemente porque el usuario 0, que es el que yo he puesto, no tiene ninguna entrada al parecer. Así que, como veis, hemos perdido nuestra consulta. Bueno, está aquí arriba, pero la cuestión es que la tengo copiada y es mejor así, en líneas, que copiarla de una sola línea que estaría aquí, ¿de acuerdo? Vamos a probar otro usuario que pueda tener alguna entrada. Por ejemplo, vamos a probar el 1. Bien, el 1 sí ha funcionado. ¿Veis? Aquí nos sale esta tabla que nos explica que el usuario 1 tiene una entrada, la cual tiene 2 comentarios. ¿De acuerdo? La entrada 12 tiene 2 comentarios. Si probamos algún otro usuario, tal vez tengamos más suerte. No lo sé. Recordad que todo esto está generado al azar, así que al final... Nada, el usuario 2 no tiene nada. Perdón, el usuario... No sé, vamos a poner el 56. Una sola entrada de nuevo. En fin, podríamos estar jugando así todo el día, pero la cuestión es que con esta herramienta podemos ver que la consulta es correcta y funciona. Bien, en este caso he dado de suerte con un usuario que tiene 2 entradas. Una tiene un comentario y la otra tiene 2. Perdonad, estaba bebiendo. Bien, debéis saber también que incluso aunque la entrada tenga 0 comentarios, aquí nos aparecerá como 0. Es decir, esa entrada no se omitiría, ¿de acuerdo? Y como veis, nos sale aquí esta flechita, que significa que están ordenadas las entradas por fecha descendiente, es decir, desde la más reciente hasta la más antigua. La cuestión es que esta consulta nos sirve, ¿de acuerdo? Es correcta, así que ya que sabemos que la consulta es correcta, podemos ir a nuestro blog, app, y abrir el archivo
repositorio de la entrada. Bien, voy a dejar esto pegado por aquí abajo con comentarios para que no dé fallos en el archivo. ¿De acuerdo? Así, para tenerlo de referencia. Y luego cuando ya lo hayamos escrito podemos borrar. Cuando hayamos escrito la función que vamos a usar, lo borraremos. De acuerdo, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a coger algún método de referencia que nos sirva. Por ejemplo, este que obtiene las entradas al azar. Vamos a copiarlo y pegarlo, pero vamos a modificarlo bastante, porque las cosas van a cambiar. En concreto, además de que esta consulta es compleja, se da la casualidad de que no solo recuperamos el objeto de entrada, sino que recuperamos también esto, el contador de comentarios, lo cual técnicamente no pertenece a ningún objeto, así que tenemos que ver cómo guardarlo y enviarlo a la plantilla HTML para enseñarlo. Bien, en primer lugar vamos a cambiar el nombre a esta función porque si no nos daría error, ya que existe de antes, pues la hemos copiado. Vamos a darle un nombre largo pero descriptivo. Obtener entradas, usuario, fecha descendente, ¿de acuerdo? Y alguien me dijo eso, ¿descendente o descendiente? Y creo que es con I. Porque, bueno, no lo sé, ¿sabéis qué? Vamos a mirarlo, ¿por qué no? Ya sé que poner VS no es realmente la mejor forma. Y... bueno, veis que lo tengo en lila porque ya lo busqué anteriormente, ya que alguien me lo preguntó. Bien, por aquí dicen que un descendiente obviamente es alguien que desciende de otra persona. Mientras que descendente sin I es... es algo que va de arriba hacia abajo, así que sí es sin I, ¿de acuerdo? Adiós. Bien, pues es descendente, lo siento, pero sí. Creo que lo tenía bien. En fin, necesitamos una conexión y una ID / de usuario. De acuerdo. En vez de usar entradas, vamos a cambiar el nombre a esto a entradas obtenidas, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un array multidimensional. Ahora veréis de qué va el asunto. Bien, lo primero es poner el SQL correctamente. Que es este, ¿de acuerdo? Así que vamos a pegarlo. ¿Cómo hacerlo? Como veis, así queda raro. Sí, debería funcionar, pero es raro de leer. Y además, ocuparía una línea muy larga. Así que una forma bastante buena de hacerlo, supongo que sería... sería lo siguiente. Voy a enseñaros. Vamos a hacer como que esto string ha terminado. Y ahora ponemos $SQL, punto igual, lo que seguiría sumando sin borrar el anterior contenido. ¿De acuerdo? Podríamos pegar esto. ¿De acuerdo? Y así todo el rato, por si queréis tener una consulta más legible. Os confieso que en mi prototipo, es decir, en la web que voy desarrollando por delante de vosotros para enseñaros, lo tengo en una sola línea por pereza, pero... bien, aquí hay que cambiar una cosa, ¿de acuerdo? El autor ID no va a ser 0, sino que será 2 puntos autor / ID. Porque lo vamos a pasar realmente por parámetro gracias a PDO, así que tenemos que dejarlo abierto a cualquier posible ID. De acuerdo. Nos falta el group by. Notaréis que al final estoy dejando un espacio en cada caso,
es para que todo el texto no se interprete como si estuviera pegado. Como si no hubiera ningún espacio, lo que claramente acabaría dando un error. Y order by fecha descendiente. Vale, al final obviamente no hace falta ningún espacio. Tampoco hace falta poner punto y coma, ya que aquí creo que... Aquí no hacía falta tampoco, me parece. Bueno, la cuestión, si escribís una consulta desde la consola de Windows o de Linux o de Mac, sí que tenéis que poner punto y coma, porque si no va a fallar, pero aquí no hace falta, porque el driver PDO ya se encarga de esos detalles. Con lo cual, tendríamos que añadir aquí lo de sentencia e invocar el método bindParam para enlazar el parámetro authorID con la variable $id de usuario y con el tipo param str, ¿de acuerdo? Luego ejecutamos, recuperamos todo y empezamos a circular por el resultado, ¿de acuerdo? Y en este caso voy a bajar. Por cada resultado vamos a empezar a alimentar el array que hemos creado, el de entradas obtenidas, pero de una forma diferente. Como os he dicho antes, vamos a crear un array multidimensional. Anteriormente lo que hacíamos era un array unidimensional, y es que simplemente en cada ranura poníamos un objeto de entrada y ya está. En este caso no. En este caso, en cada posición del array añadiremos una segunda dimensión, es decir, cada posición del array tendrá dentro otro array. Y de esta manera, en el segundo array guardaremos en un lugar la entrada y en el otro el número de comentarios. Os explico. Notaréis que entradas obtenidas está vacío por ahora, así que ahora haríamos lo siguiente: entradas _ obtenidas es igual a array. Esto es un constructor de un array, ¿de acuerdo? De hecho, me parece que en JavaScript es igual. Aunque de esto ya hablaremos más en profundidad cuando empecemos el curso web de JavaScript. Y también el juego web en JavaScript. Va a ser interesante. Pero bueno, no nos desviemos. Aquí dentro vamos a declarar toda la información. Para poder trabajar con comodidad vamos a saltar un par de espacios, ¿de acuerdo? Y esto nos da en medio más espacio para trabajar, como os digo. Ahora que hemos creado el array, podemos guardar dentro elementos. Podríamos poner, por ejemplo, 1 y aquí 2. Y así guardaríamos 1 y 2. Vale. Lo que haremos en vez de eso es poner new. Ay, perdón. Una cosa importante. Aquí tenemos que poner eso, ¿de acuerdo? Hemos iniciado el array de entradas obtenidas. Y cuando ponemos esto igual a algo, significa que añadimos ese algo a la última posición del array. Con lo cual, la primera vez que circulemos por este for each, lo que vamos a hacer es estar en la posición 0 de este array. Y en la posición 0 añadimos otro array. Luego daremos otra vuelta. En la posición 1 añadiremos otro array. Así en cada posición añadiremos un array nuevo entero, ¿de acuerdo? Bien, como os digo, en la primera posición lo que queremos es añadir una entrada. Así que cogemos la entrada y la pegamos aquí. De esta forma. ¿De acuerdo? Y la cosa con esto es que para que no nos equivoquemos, vamos a tener que quitar este punto y coma de aquí y poner coma. Porque dentro del array no podemos usar punto y coma. Simplemente declaramos el objeto, ¿de acuerdo? New entrada. Abrimos el paréntesis, ponemos dentro las propiedades de la entrada y cerramos el paréntesis. Y luego ponemos una coma, porque ahora vamos a meter otro elemento en este segundo array, que está dentro del primero. Y este elemento vamos a llamarlo, vamos a meterlo directamente desde fila. Y va a ser dos puntos, perdón, dos comillas, cantidad de comentarios.
Esto es el alias que le hemos dado al contador de b.id. Es decir, hemos contado básicamente cuántas IDs de comentario existen por cada tipo de entrada. Y eso ha devuelto como un número. Así que lo ponemos aquí. Con lo cual en este array, ¿de acuerdo? Tendríamos en la primera ranura siempre una entrada, ¿de acuerdo? Que por cierto, está mal esto. Esto sobra, perdón. Espero que no se esté confundiendo mucho. Así. Corregid vuestro código porque si no tendréis un error bastante gordo. Ahora, de acuerdo. Dentro del array de entradas obtenidas, en cada posición creamos un array nuevo a su vez, que en la primera posición tendrá una entrada y en la segunda posición tendrá este número, ¿de acuerdo? Y ahora sí. De acuerdo. Luego también recordad que no va a funcionar porque no vamos a devolver entradas. Esa cosa ya no existe. Vamos a devolver entradas / obtenidas. Que es el array que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Esto ya lo podemos borrar. Bien. Se supone que ahora cada vez que lanzamos esta consulta obtenemos un array, ¿de acuerdo? Que obviamente si está vacío la consulta no ha tenido éxito, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro gestor.php, el cual está en vistas y en la gestor, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos manejado el caso del gestor genérico, vamos a ir al gestor de entradas, ¿de acuerdo? Y antes de incluir la plantilla, obviamente tenemos que llamar a nuestro repositorio $array entradas, y aquí vamos a hacer uso de nuestra función recién escrita repositorio entrada y llamamos estáticamente a obtener entradas usuario fecha descendente, de acuerdo. Recordad que aquí necesitábamos dos parámetros. Por un lado, necesitábamos la conexión, obtener conexión. Y por otro lado, la variable mágica o la supervariable session y la información llamada id / usuario. De acuerdo. Si todo va bien, recuperaremos la información del usuario. Y luego avanzaremos hacia la plantilla del gestor de entradas. Momento de abrir dicha plantilla. Gestor de entradas, aquí. Y ahora vamos a hacer uso de lo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? En primer lugar, como adivinaréis, es posible que realmente no recuperemos ninguna entrada en absoluto. Así que, antes de la parte de table stripped, después de columna media 12 vamos a añadir lo siguiente. Vamos a abrir y cerrar PHP. Y vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Sí. Y hacemos count. Contamos, ¿de acuerdo? Contamos si el array entradas es mayor que 0. Si el array es mayor que 0, es que hay alguna entrada como mínimo. Pero si no, es que no hay ninguna. Y lo que vamos a hacer es aprovechar. Si hay alguna entrada, mostraremos la tabla que diseñamos en el último episodio. Si no hay ninguna, pues mostraremos simplemente un mensaje que explique que no hay ninguna entrada. Y posiblemente podríamos poner un botón que invite al usuario a crear su primera entrada. ¿De acuerdo? Bien. Voy a empezar por esta parte que es la más corta. Else. Simplemente cerramos PHP y lo volvemos a abrir. A estas alturas supongo que no os liaréis mucho ya con esto de las etiquetas. Simplemente ponemos, por ejemplo, un h3 en el cual escribiremos algo así como: todavía no has escrito ninguna entrada. Y vamos a ponerlo centrado
con la clase TextCenter de Bootstrap. Y también le voy a dar un par de espacios hacia abajo con 2 saltos de línea para que se separe. Bien. Esto ya está. Pero ahora lo que vamos a hacer es cubrir el otro caso. El caso más extenso. Que sería el caso de que realmente tengamos algo que mostrar en la tabla. Así que simplemente vamos a coger toda la tabla, de table a table. ¿De acuerdo? Y cortamos Control X. Entramos dentro del if. Recordad que para que funcione el truco tenemos que cerrar primero la etiqueta PHP y abajo volver a abrirla para que el else sea realmente algo, para que cuente. Y ahora sí, en medio puedo pegar esto. Como veis se me ha movido un poco, simplemente tengo que tabularlo un par de veces para que esté dentro de la tabla, ¿de acuerdo? Eso está bien. Bien, ahora vamos a ver qué parte de la tabla cambia y cuál no. Evidentemente la cabecera no cambia, siempre es igual. Pero lo que cambia es el cuerpo, el tbody. Así que aquí dentro del tbody abrimos otra vez PHP, lo volvemos a cerrar por abajo y en medio creamos código, ¿de acuerdo? Hacemos un bucle for que itere por todos los elementos que hay en el array. Porque si hemos pasado el if else, eso significa que aquí ya tenemos array con elementos. Esto es el típico bucle for, donde ponemos el iterador a 0. Hacemos que sea siempre menor que el array de entradas, que su tamaño, que el tamaño del array de entradas, y hacemos que cada vez crezca en un punto. De acuerdo. Y ahora, esto va a repetirse tantas veces como entradas o como elementos, mejor dicho, haya en el array de entradas. Así que primero vamos a recuperar el objeto de entrada actual es igual a $array de entradas. ¿Cómo recuperamos una entrada? Recordad, esto es un array multidimensional. En la primera dimensión tenemos muchos arrays, ¿recordáis? Así que simplemente seguimos el iterador. Con lo cual estaríamos en 0, 1, 2, 3, 4. En cada uno de estos puntos habría siempre un array. Porque recordad que primero en cada posición teníamos un array, ¿de acuerdo? Y ahora, para entrar dentro del segundo array, abrimos otros corchetes más e indicamos a qué posición queremos acceder. Y en este caso la entrada siempre está en la posición 0. Porque si recordáis, dentro de nuestro segundo array, primero tenemos la entrada y luego tenemos la fila. Lo que nos lleva a la segunda cosa, y es que $comentarios de la entrada actual es igual a lo mismo que antes, pero en la siguiente ranura, es decir, no en la 0, sino en la 1. Y además ya no hay más ranuras. En la 2 no existirá nada, tendríamos una excepción o un fallo, porque solo hemos creado dos cosas en cada array: entrada y cantidad de comentarios, y así todo el rato, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos los dos elementos que necesitamos, y en este punto, aquí abajo, vamos a volver a cerrar PHP y a volver a abrir PHP. Perdón. Y en medio lo que vamos a hacer es escribir la tabla, perdón. Y lo único que necesitamos es esto, trtd. Voy a cortar y pegar uno aquí mismo. De acuerdo. En el primer table data, recordad que teníamos la fecha. Así que salimos de PHP, entramos otra vez. Perdón, salimos de HTML, entramos en HTML. Eso es. Escribimos echo $entrada actual y accedemos a la función obtener fecha. Y ahora, copiando y pegando, vamos a escribir todas las demás casillas. En el segundo caso, queremos el título
en el tercer caso, en la tercera casilla, lo que queremos es está activa, lo que nos dirá si es 0 inactiva o 1 activa. Luego, aquí tendríamos, directamente tendríamos que escribir comentarios, entrada actual, lo cual simplemente escribirá el número de comentarios. Y por último teníamos aquí las acciones, que en este caso, como no hemos creado los botones, lo vamos a dejar con el bla bla y ya lo cambiaremos luego, ¿de acuerdo? Esto ya nos sobra, como podréis adivinar. ¿De acuerdo? Así que básicamente generamos la tabla y dentro de la tabla iteramos por todas las entradas hasta llenar todas las filas de la tabla que sean necesarias, tantas como entradas haya, ¿de acuerdo? Y por supuesto solo queda probarlo. Normalmente no es buena idea escribir tantas cosas sin probar, pero bueno. Vamos a iniciar sesión. Vamos a entrar, por ejemplo, primero con JavaDev, que es mi usuario, el cual, recordad, lo creé después de generar al azar todo, así que no tengo ninguna entrada. ¿Veis? Como veis, aparece este mensaje. Todavía no has escrito ninguna entrada, gracias a que no hemos superado este if-else. El array de entradas no tenía más de 0 entradas, así que hemos pasado directamente a esta parte. Hemos escrito que no hay entradas, vale. Pero, ¿qué pasa si usamos un usuario que sí las tenga? No recuerdo cuál era, es uno de los que están aquí guardados, creo que es este. Ajá, ahí está. Como podéis ver, este usuario sí que tiene una entrada y ahí lo veis. Toda la información la hemos recuperado correctamente. Vemos la fecha, el título, el estado 0, significa que la entrada es privada o que simplemente no está publicada. Comentarios 2 y acciones bla bla. Recordad que esto de las acciones lo vamos a quitar de aquí. Vamos a poner al final botones tipo editar la entrada o borrar la entrada directamente, ¿de acuerdo? Pero con esto ya os he enseñado lo que quería en este episodio. Por supuesto queda trabajo que hacer. Os recuerdo, tenemos que colocar un botón para crear nuevas entradas. Los botones de las acciones. Tenemos que crear un paginador para pasar por muchas entradas en diferentes páginas. Y algunas cosas más. Pero esto es todo por ahora. Espero que no os haya parecido un episodio demasiado complicado, porque esto realmente es el ABC del diseño web con PHP, lo de consultar a múltiples tablas y luego escribir la información en la plantilla. Normalmente lo más difícil son dos aspectos. Por un lado, escribir correctamente la consulta y por otro lado, tener claro cómo funcionan los arrays para no liarse recuperando la información. En cualquier caso, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias a todos los que os seguís suscribiendo, escribiendo preguntas, colaborando en Patreon y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!